Criterios de evaluación. Esta cápsula digital está destinada a los criterios de evaluación sumativa, exclusivamente, porque estamos en la unidad 4 que tiene que ver con la función sumativa de la evaluación. Pero antes de adentrarme directamente a los criterios de evaluación sumativa, vamos a hacer una breve raconto, un repaso sobre los criterios de evaluación en general. ¿Qué es un criterio de evaluación? ¿Qué tipos y qué usos les damos a los criterios de evaluación? Bien, un criterio de evaluación es lo que yo miro en la producción del alumno, lo que me interesa, lo que voy a buscar cuando empiezo a leer o cuando empiezo a escuchar en un examen oral o cuando empiezo a ver qué es lo que está haciendo. Eso que muchas veces de manera inconsciente, pero que tenemos que hacer un esfuerzo de concientizar, eso que me importa, lo que quiero ver en la producción del alumno es el criterio de evaluación. Estos criterios de evaluación son siempre propios del docente, son subjetivos, pero cuando los comunico, el alumno puede entender mejor cómo lo estoy mirando a su aprendizaje o cómo lo voy a mirar. Entonces, los criterios de evaluación se usan siempre. Cada vez que yo voy a ver algo en la producción del alumno, cada vez que yo escucho algo, cada vez que yo estoy atenta a una producción oral, escrita, gestual del alumno, siempre lo miro con una intencionalidad. Y esa intencionalidad es el criterio de evaluación. Pero, si bien nosotros vamos a ver los criterios de evaluación que utilizamos cuando queremos, cuando la intencionalidad general es ver si aprendió o no aprendió, no son los únicos que existen. Los criterios de evaluación se pueden utilizar en las tres funciones de la evaluación. Se pueden utilizar en la función formativa y diagnóstica, y el uso es absolutamente similar, es decir, podemos hablar de criterios de evaluación para la función diagnóstica y formativa, porque estaríamos diciendo lo mismo, y unos criterios de evaluación sumativa que son completamente diferentes en su dinámica, en su uso, en su estructuración, respecto de los de la función diagnóstica y formativa. Para la función diagnóstica y formativa, nosotros utilizamos criterios exclusivamente cualitativos. ¿Qué significa? Que en ningún momento traducimos a números la comparación, la evaluación que hacemos cuando utilizamos esos criterios. No nos interesa saber cuántos errores tiene el alumno, sino detectarlos para corregirlos, ver de qué tipo son, cuáles son, de dónde vienen, todo eso es información cualitativa, para poder ayudar a corregir. Y en función diagnóstica, por ejemplo, si estamos detectando obstáculos cognitivos, no nos interesa saber cuántos, sino cuáles, de dónde vienen, cómo los desestructuro, qué puedo hacer con ellos. Y esos criterios que son absolutamente cualitativos, no hace falta y de hecho no es recomendable que se los anticipe al alumno como si va a ser exigible en la función sumativa. Porque en realidad, cuando yo voy a evaluar en función diagnóstica y formativa, yo no es que quiero que el alumno me diga algo en particular. Yo voy a ver de verdad, o sea, voy a ver en el alumno, en el caso de la función diagnóstica, qué vinculaciones está haciendo, porque yo no las sé, sino para qué indago. Yo utilizo la función diagnóstica para averiguar, para indagar, para enterarme de cuáles son esas vinculaciones. Por lo tanto, yo no las puedo ir a buscar si no sé cuáles son. Lo mismo con la función formativa. Yo no sé cuáles van a ser los errores que pueden cometer los alumnos. Por lo tanto, yo no tengo por qué anticipar ningún tipo de criterio. Armo la actividad, los alumnos resuelven y después voy viendo. Por eso también es que los criterios en función diagnóstica y formativa no requieren el requisito de universalidad. No deben obligatoriamente ser aplicados a todos los alumnos y de la misma manera para garantizar la equidad. Porque cuando yo utilizo criterios de evaluación diagnóstica y formativa, a mí no me interesa la equidad. A mí me interesa ayudar a cada alumno en particular a iniciar su proceso de enseñanza, de aprendizaje o a
a continuarlo, a progresar en él a través de las funciones diagnóstica y formativa. Pero la función sumativa tiene características completamente diferentes. Primero, que si bien yo hago un análisis cualitativo, como vamos a ver ahora, para elaborar y utilizar los criterios, mi finalidad es cuantitativa. Yo paso por criterios cualitativos, pero para llegar a una calificación. Mi finalidad, mi objetivo es calificar al alumno, por lo tanto los criterios van a ser prioritariamente cuantitativos y van a tener que ser formulados a priori, es decir, formulados antes de que el alumno se enfrente con la instancia de evaluación, antes de que yo corrija esas producciones. En esto nos vamos a detener bastante, así que sigo adelante. Vamos ahora directamente y exclusivamente a los criterios de evaluación sumativa. Como ya hemos dicho hace 2 minutos, cualquier criterio de evaluación es subjetivo, todos. ¿Por qué? Porque los elabora un sujeto, los elaboro yo, que soy el docente. No vienen predeterminados de ningún lugar. No deberían al menos, porque los elabora quien corrige. Y si vamos a hacer varios corrigiendo, como puede ser en una cátedra, se acuerdan. Nos ponemos de acuerdo en que vamos a mirar esto y a esto nos atenemos. Pero son nuestras subjetividades las que están en juego. Por lo tanto, en realidad, uno no puede estar como alumno a favor o en contra, de acuerdo o desacuerdo, con los criterios de evaluación que le comunica el docente. Porque el docente lo que está haciendo es transparentar algo que de todas maneras hubiera hecho. Lo que está diciendo es comunicar, explicitar, decirle al alumno, mira, cuando vos me entregues tu examen, tu trabajo práctico, no sé qué, yo lo voy a mirar esto, voy a tener en cuenta esto y esto. Si vos no estás de acuerdo, bueno, lo podremos conversar y te explico por qué, pero la verdad es que yo lo voy a mirar desde acá. Entonces, lo que hago cuando yo transparento, cuando yo objetivo criterios de evaluación que son subjetivas, es jugar con las reglas claras, aclararle al alumno desde dónde voy a mirar su producción. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, porque si no lo hago, se amplía el margen de lo que yo pienso del alumno, de lo que decíamos en otra de las cápsulas digitales, de mi concepto personal que tengo del alumno. Entonces, como no tengo nada a qué sujetarme, y evaluar siempre es comparar, empiezo a comparar los alumnos entre sí, entonces voy como en una balanza poniendo el alumno mejor, el alumno peor y el resto en el medio, voy comparando con alumnos que he tenido antes, voy comparando con el alumno que fui yo, voy comparando, en vez de comparar producción del alumno contra criterio, comparo alumno contra alumnos. Reales, hipotéticos, históricos, pero comparo personas y no producciones. Y la evaluación sumativa no puede comparar personas, tiene que comparar producciones. Es decir, cuando yo pongo una calificación, esa calificación es al desempeño del alumno evaluado por el docente a través de criterios de evaluación. Eso es utilizar la función sumativa, es analizar el desempeño del alumno a partir de las consignas que yo le he propuesto, comparando ese desempeño con los criterios que he dicho que voy a utilizar y a partir de esos criterios llegar a una calificación que estará fundamentada por los criterios de evaluación que yo utilicé al evaluar el desempeño del alumno. Esto que parece un poco un trabalengua lo vamos a ir explicando de manera más lenta. Sinteticemos lo que hemos dicho hasta el momento. Lo que hemos dicho es que los criterios de evaluación sumativa, no diagnóstica y formativa, sumativa, son aquello con lo cual voy a comparar lo que el alumno hizo.
son la vara, la medida, el parámetro, el deber ser, es lo que yo quiero que haga el alumno y eso lo voy a comparar, lo que quiero ver de lo que hace el alumno y eso lo voy a comparar con lo que efectivamente hizo. Entonces, tenemos que trabajar con esta terminología, con estos conceptos que vamos a hablar ahora, para poder describir el proceso de evaluación sumativa. Cómo ocurre en la cabeza del docente la comparación entre la producción real, es decir, lo que de verdad hizo el alumno, lo que el alumno escribió, me dijo o hizo, lo que efectivamente es producción del alumno, con las producciones posibles según los criterios de evaluación. ¿Qué significa esto de la producción posible? Cuando el docente hace una prueba, elabora un examen, piensa consignas de un examen oral, da las pautas de un trabajo práctico, imagina una serie de respuestas ideales. Y lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos no vamos a poder elaborar los criterios de evaluación. Entonces yo preparo las consignas del examen, las escribo y después voy consigna por consigna pensando cuál sería una respuesta ideal. Pero además de la respuesta ideal, también tengo que pensar respuestas que no son la ideal, pero que igual las voy a aceptar. No están perfectas, pero son aceptables. Y también voy a pensar aquello que no voy a aceptar para nada. Entonces, cuando el docente elabora las consignas, elabora el instrumento y elabora los criterios, lo que hace es pensar 3 tipos de producciones posibles, aquellas que el alumno puede llegar a hacer con las consignas que le voy a dar. La producción ideal, la que está perfecta, la que va a merecer el máximo puntaje, la que haría yo, es la producción esperada. No es la prevista, no es la posible, porque posible son otras también. La esperada es la que yo quiero, porque yo quiero que el alumno se saque 10. Bueno, para ese 10, ¿cómo tiene que contestar acá? ¿Qué tiene que hacer acá? ¿Cómo se tiene que desempeñar? Esa es la producción esperada. La producción que aunque no es la esperada, igual la voy a aceptar, porque es el mínimo que puedo pedir, es la mínima aceptable. Y por debajo, en la calidad, por debajo de esa mínima aceptable, van a estar todas las producciones que no van a recibir puntaje porque no son aceptables. Una vez que yo tengo establecido el listado de criterios, ahora vamos a ver cómo esto se comunica a través de una matriz de valoración, pero una vez que yo tengo los criterios aclarados, con sus diferentes producciones posibles o desempeños posibles, ¿qué hago con esos criterios? Hemos dicho que los criterios se comunican antes del examen, antes de la prueba, antes de la realización de la instancia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que comunicar antes los criterios de evaluación? ¿Y por qué los tengo que comunicar? ¿Por qué antes? Porque cuando el alumno estudia, se prepara para resolver cierto tipo de tarea y con ciertas características. Si yo ya sé lo que voy a mirar, se lo comunico para que al estudiar, al prepararse, lo tenga en cuenta. Porque en realidad, el alumno cuando va a contestar una consigna, cuando va a resolver una consigna, tiene un montón de alternativas para hacerlo. Salvo que, y no es el caso, yo le estoy pidiendo de memoria un concepto que no va a ser el caso, hay un montón de cosas que el alumno puede hacer. Un ejemplo concreto, bien. Hay una pregunta. Bueno, el alumno tiene mínimo 3 alternativas. O contesta específicamente lo que él cree que pertenece a la pregunta y a lo mejor con una oración la resuelve. Escribe un montonazo para que el docente vea cuánto estudió y no que solamente puede contestar esa pregunta. O puede
contestarla, por ejemplo, puede contestar un montonazo como él lo entendió con sus palabras, o puede contestar bastante también, pero con vocabulario técnico. 3 opciones. Poquito, solo lo que se me pide, muchísimo, pero como lo entendí yo, como lo puedo decir yo con mis palabras, o bastante, mucho, pero con vocabulario bien técnico, como si lo hubiera estudiado de memoria. ¿Y qué quiere ver el docente de esas 3? ¿Cuál es la esperada? ¿Qué es lo que quiere el docente leer o qué es lo que quiere escuchar, si se lo digo en vez de escribirlo? Bueno, eso lo tengo que poder comunicar a través de los criterios de evaluación. ¿Cuándo más los uso? ¿Y por qué el alumno tiene que conocerlos antes? Porque usarlos a los criterios de evaluación como docente mientras estoy corrigiendo es para el alumno la garantía de que al menos tengo la intención de no ser arbitraria. Me puede salir, se me puede escapar, como le ocurre a todo el mundo. Pero la intención y digamos, la garantía de que de buena fe y porque de verdad quiero no ser arbitraria, voy a tratar de no serlo, es asegurarle al alumno que cuando yo corrija el examen, el puntaje va a salir de esos criterios y de ninguna otra cosa más. O en un oral, cuando yo termine de escucharlo y le ponga el puntaje, voy a haber utilizado durante todo el examen los criterios y en base a eso lo voy a evaluar sumativamente. Y también es necesario que cuando yo le haga la devolución del examen al alumno, habiéndole explicado cuáles son los criterios y habiéndome sometido yo misma durante la corrección a esos criterios, el alumno debe poder interpretar adecuadamente por qué le puse la calificación que le puse. Porque si yo ya le había explicado cuáles eran los criterios y las posibilidades y cómo se relacionaban con esas calificaciones, al leer criterios y correcciones y calificación, tiene que poder entender el fundamento de esa calificación que le estoy poniendo. Y cuando hablamos de calificación, también tenemos que tener en cuenta que no solamente elaboramos criterios de evaluación, sino que los traducimos, los pasamos, los convertimos en números, en calificaciones. Lo cualitativo, que es lo que vimos hasta recién, que es describir qué voy a mirar en la producción del alumno, se transforma en cuantitativo cuando yo a esos desempeños, a esas producciones posibles que yo estoy previendo, le asigno puntaje. Entonces, la calificación que termina teniendo el alumno es el resultado de haber analizado la producción a través de criterios de evaluación y de calificación. En función sumativa tienen que estar los dos. En función diagnóstica y formativa, obviamente, estarán los criterios de evaluación, pero no los criterios de calificación. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de criterio de calificación? Vamos a hablar de criterios de calificación cuando hablamos de las reglas que yo misma, docente, pongo para asignar puntajes. Unas reglas podrían ser, por ejemplo, la asignación de puntaje por consignas. 5 consignas, 5 preguntas, cada una vale 2 puntos y después veo. Pero esos criterios, digamos, ese modo de calificar por consignas y de asignar puntajes a la consigna es un modo estrictamente cuantitativo que no ha pasado por lo cualitativo. Es decir, cuando yo voy a la consigna 1, que tiene 2 puntos, no he explicitado cuándo el alumno gana 2 puntos, cuándo 1,50, cuándo 0,50, cuándo 0,25. No he explicitado todavía los criterios de evaluación. Si yo digo, una consigna vale 2 puntos, estoy aclarando el criterio de clasificación, pero no estoy explicitando los criterios de evaluación. Porque no estoy diciendo qué es lo que voy a mirar para bajarle 0,50 a esos dos, 0,25 o dejarlo como estaba.
dejarlos todos enteros. Entonces, yo, para poder evaluar integralmente, tengo que poder combinar criterios de calificación, de asignación de puntaje, con criterios de evaluación que me dicen qué voy a mirar a la hora de asignar todo el puntaje previsto o parte de ese puntaje. Y finalmente también tengo que definir el criterio de aprobación, que es el requisito o los requisitos que tienen que cumplir el alumno una vez finalizado todo el análisis de la producción, es decir, cuando termino de asignar puntajes, de aplicar los criterios y de evaluar, digo, bueno, ¿qué es lo mínimo que tiene que haber pasado acá para que el alumno apruebe? Ese es el criterio de aprobación. Vamos a repasar todo lo dicho con un ejemplo. La herramienta técnica que mejor usa y mejor explica y mejor me permite a mí todo esto que acabo de decir, organizarlo y comunicarlo al alumno, es una rúbrica o matriz de valoración. En una rúbrica o matriz de valoración, lo que tenemos es todo lo que dije yo recién junto en una misma tabla. Por un lado tenemos los criterios de evaluación. En la primera columna ponemos lo que vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos evaluando una instancia de evaluación, por lo que recuerdo, contable, de contabilidad, y yo voy a mirar en lo que hizo el alumno todo esto, todo lo que está acá, y no voy a mirar otra cosa. Por ejemplo, no está puesta la prolijidad, no la pongo, no está puesto, bueno, no sé, no hay, acá no hay, por ejemplo, utilización de documentación respaldatoria, como podrían ser los documentos comerciales. Si un alumno, por ejemplo, ¿no? Un alumno que en realidad se hubiera sacado un 7, pero se avivó y puso, además, los documentos comerciales. Bueno, a ese le voy a poner un puntito más. Daba para 7, pero se avivó y puso esto. Yo no lo había solicitado, se puso esto. Bien, le agrego punto. No, porque no es un criterio de evaluación sumativa. Sí, podría ser un criterio de evaluación formativa si, por ejemplo, no sé, al revés, yo estoy evaluando un montón de cosas y algo que no preví evaluar es un error, está mal usado. Yo puedo utilizar ahí un criterio de evaluación formativa y hacer una anotación, hacer un círculo, explicarle. Pero ese error que no estaba previsto entre los criterios de evaluación, porque no dije que lo iba a evaluar, no puede descontar puntaje, porque no está previsto ahí. Entonces, cuando yo escribo este listado de criterios, lo que hago es decir, voy a mirar esto, 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 esto y no otra cosa. Después, para cada criterio, y aquí ya no usamos columnas, sino filas, cada fila manifiesta los desempeños o producciones posibles que el docente previó cuando elaboró el criterio. Estamos hablando de la producción esperada, la mínima aceptable y la no aceptable. Todas descritas en esta fila que corresponde en este caso al criterio de identificación de la operación comercial correspondiente. Entonces, ¿cuál es la producción esperada? ¿Cuál es el máximo? Y que identifique todos los casos. ¿Y cuál va a ser el mínimo aceptable? La mitad o más. Por debajo de ese mínimo aceptable va a caer en un no aceptable. Va a ser un no satisfactorio. Entonces, lo que me permite a mí esta rúbrica es comunicarle al alumno qué es lo que estoy esperando, qué es lo mínimo que le voy a aceptar, no para aprobarlo, porque a lo mejor ese no era un criterio de aprobación, pero bueno, qué es lo mínimo que le voy a aceptar para poner el puntaje que asigné a la producción mínima y qué es lo que no le voy a aceptar y por lo tanto, si lo hace o si la producción tiene esas características, no le voy a poner puntaje en ese criterio, porque yo voy criterio por criterio, ¿sí? Entonces, en cada criterio yo pienso, ¿qué pasó aquí? Veo en qué producción lo ubico, si en la máxima, en la mínima o en la no esperada. Todos los criterios de máxima, todos los desempeños de máxima van a ser
los que estoy esperando para cada uno de los criterios, los de mínima y los no esperados son también para cada uno de los criterios. Entonces, cada criterio tiene estos niveles de producciones posibles. Estas tres son producciones posibles. Estas son todas las producciones esperadas para cada uno de los criterios. Estas son todas las producciones mínimas para cada uno de los criterios. Como ustedes ven acá, en el criterio de determinación de la ecuación patrimonial, no hay una producción mínima, o está bien o está mal. No hay otra opción. O está como yo lo espero, o no está. Es correcta o es incorrecta. Eso también se puede hacer. Y en este caso tenemos todas las producciones no esperadas, las no deseables, para los criterios que yo me he propuesto evaluar. Entonces, una vez que yo leí todo lo que me entregó el alumno, o lo escuché durante el examen, o vi todo lo que tenía para mostrarme, una vez que yo he completado la mirada en cada uno de estos criterios y he determinado la calificación que voy a poner en cada criterio según el desempeño que observé, porque, por ejemplo, si en las operaciones comerciales identificó todos los casos, le voy a poner el puntaje de ese desempeño, le voy a poner un punto. Si no fue en todos, sino la mitad o la mayoría, le voy a poner el puntaje de al lado, el 0,50. Entonces, esos son los criterios de calificación. La distribución, las reglas de asignación de los puntajes. Yo ahí estoy diciendo, para cada uno de los criterios, qué puntaje voy a poner según el alumno haya realizado la producción esperada, la mínima aceptable o la no aceptable. Entonces, una vez que yo finalicé este proceso y están en todos los criterios, seleccioné alguna de las posibles calificaciones, me tengo que fijar si también ha cumplido el criterio de aprobación. El criterio de aprobación indica qué es lo mínimo que tiene que lograr el alumno en todo su trabajo, en toda la prueba, en todo el examen, en todo el oral, en todo el trabajo práctico, como para yo decir que aprobó. Una manera meramente cuantitativa de definir este criterio de aprobación es decir, bueno, si obtuvo un 4, que es la nota mínima, ya está, punto. Sumo, a ver, en cada criterio, sumo el puntaje de cada uno de los criterios y si me da 4, me dio 4. ¿Cuál es el riesgo? Que el alumno arme el 4 con una producción de muy poca calidad. Y en criterios, en cosas que yo me quería fijar y que eran fundamentales, obtenga 0, lo no deseado, e igual apruebe. Para que esto no ocurra, yo le sumo criterios de aprobación de carácter cualitativo. Le agrego. Y un desempeño no inferior a satisfactorio en los 3 primeros criterios de evaluación. O sea, no es solamente una cuestión de acumular puntaje, sino de cumplir con determinados criterios que para mí son criterios de aprobación. Son criterios que, si no están cumplidos al menos en una mínima proporción, el alumno no podría aprobar. En la próxima cápsula digital, lo que vamos a ver es algunos elementos a tener en cuenta a partir de una propuesta ética para la función sumativa. Los espero en la próxima.